Amigos de Latinoamérica, bienvenidos al resumen de la etapa número 15 del Tour de Francia. De la Gran Boucle, que nos iba a mostrar una verdadera aventura nuevamente en la montaña. Y vamos a revivir precisamente lo que sucedió antes en la semana 1. Adam Yates, por supuesto el corredor Jane Hindley, Vingegaard fueron los tres líderes ya para la segunda semana. Embestida de la fuga que terminó con la victoria de Pello Bilbao sobre Zimmermann. Quinto lugar aquel día para Esteban Chávez. Lamentablemente después iba a sufrir en el embalaje. Jasper Philipsen demostró, porque es el rey de la velocidad, Disaster Jasper, como lo apodan allí en Europa. Jasper Desastres, hace desastres. Y después el Cofidis obtuvo su segunda victoria con Ionis Aguirre en este Tour. Gran triunfo del Ibérico, que se convertía en el segundo español, o tercer, mejor dicho, español en este Tour, ganador de etapa. Kwiatkowski triunfó en la montaña. Este ataque de Tadej Pogačar le dio un pequeño respiro, un descuento sobre Jonas Vingegaard, que sufrió aquel día. De todas maneras, las diferencias siguieron siendo a favor del danés por 9 segundos. Y después, miren ustedes la terrible caída que detonó con la salida de Romain Bardet, del propio Esteban Chávez, lamentablemente. Y en las alturas parecía que Pogačar iba a volverle a sacar ventaja a Vingegaard. La moto se le atravesó en la bonificación y Vingegaard aprovechó esa situación y fue el que bonificó. Y después en la bajada, Carlos Rodríguez, que quiere lógicamente quedarse con el podio del Tour de France, ganó la etapa. Y en la meta Pogačar pasó por delante de Vingegaard, pero le descontaba algunos segundos en la llegada por haber terminado lógicamente entre los primeros lugares, pero Vingegaard, por haber bonificado en la montaña, pues le aumentó un segundo. Por eso quedaron a 10. Vingegaard de Pogačar, a 4.43 Carlito Rodríguez, 4.44 Hindley, Yates, Kutz, Simon, Pello Bilbao, Félix Gall y Gaudu entre los 10 mejores de la clasificación general. Después de este repaso lo metemos en la etapa del día, etapa 15, con 179 kilómetros en total. Les Portes du Soleil y Saint-Gervais-Mont-Blanc, con 2 puertos de primera, 3 puertos de primera en realidad, uno de tercera y uno de segunda, pero puertos encadenados, sobre todo los últimos. Miren ustedes, la subida para el de segunda y de ahí para adelante un descenso, y de inmediato la subida para el puerto de primera categoría. Y así arrancaban las cosas, con los intentos iniciales de fuga. Fíjense ustedes este grupo de corredores a 150 kilómetros de meta que iban a tratar, lógicamente, de marcar una diferencia notable sobre el grupo principal. Marco Haller del Bora lo intentó muchísimo, el corredor del equipo alemán, con el dorsal número 73, de 32 años de edad, el neerlandés, que lo intentaba en esa salida. Lo propio para corredores de distintos equipos, aquí en la glorieta o en el redondel o en la rotonda, llámelo como usted quiera llamarlo, con Lulu Alaphilippe a la cabeza, tratando de encontrar una fuga que tuviera solidez en este día 15 de carreras. Obviamente le copiaba mucho también a Alexei Lutsenko, que estaba ahí a rueda de Lulu Alaphilippe. Alcanzaban a Marco Haller. Fíjense ustedes también el corredor de la G2 y también por supuesto con Wout van Aert, que intentaba también salir del grupo, intentaba llegar aquí y conformar entonces un grupo de 5 corredores cabeza de carrera. Todo esto lo propició Lulu Alaphilippe. De ahí para adelante, 25 segundos era la diferencia que se iba a registrar en este día, donde también, como novedad, les cuento que Daniel Felipe Martínez no partió. Otro latinoamericano que se nos va de la carrera. Ya lo había hecho Esteban Chávez el día anterior, y ahora Daniel Felipe Martínez, que no tuvo un gran tour, hay que decirlo. Sufrió más de lo que le aportó a su equipo, y por eso, bueno, sin pena ni gloria, lamentablemente se despedía de este Tour de Francia. Lulu Alaphilippe. Y otra caída masiva, terrible caída. Esto ocurría a falta de 128 kilómetros para la meta. 2 corredores del Jumbo muy afectados, hay que decirlo. 2 del equipo del Jumbo que eran plenamente afectados por esta caída de 3 corredores que se enredaron y después generaron un efecto dominó, en el cual pues muchos corredores lamentablemente
se veían involucrados en este accidente. Ahí, por supuesto, del Intermarché Girmay, Vinian Girmay, corredor que lamentablemente pues sufrió esa caída. Mire con la lupa como el corredor del Jumbo, son dos corredores del Jumbo y por el ladito pasa Pogacar y por el ladito pasa Vingegaard. Increíble, ¿no? Muy cerca estuvieron los principales de estar involucrados en esa carrera, en esa caída. Afortunadamente para ellos, pues siguieron adelante y no tuvieron ningún percance. Cuando aquí Lulu Alaphilippe, comandando ese grupo de fuga, 53 segundos, ya le sacaba ahí con Alexei Lutsenko, corredor dorsal número 195. Dialogaban el kazajo y el francés, tratando de que existiera entendimiento entre los dos. Ya le sacaban 29 segundos al resto y que iban aquí por el premio de montaña que entregaba 20 unidades. En realidad fue para Lutsenko. En el primer lugar Alaphilippe segundo, el sprint intermedio con Alaphilippe a la cabeza, 20 unidades, y Lutsenko segundo con 17 puntos, hay que decirlo. El col de la Flocars de Montim. Y también, bueno, la posibilidad entonces en la montaña, como lo mencionamos, para que sumaran la mayor cantidad de puntos. En el sprint fue Alaphilippe por delante de Lutsenko, aquí en la montaña, premio puerto de primera categoría, al revés, Lutsenko por delante de Lulu Alaphilippe. Pero ojo, porque Ciccone lógicamente iba a tratar de luchar por conseguir el mayor botín. Recordemos, 10 puntos para el primero, ya había sido Lutsenko, 8 para el segundo, Alaphilippe, pero estaba en disputa 6 puntos para el tercero, 4 puntos para el cuarto, 2 puntos para el quinto y una unidad para el sexto, que va a atravesar al puerto. Y el que atacaba era Ciccone por delante de Nelson Powells, el rey de la montaña, y Ciccone le ganaba la batalla, sí señor, el del Lidl Trek, pasando por delante. 6 puntos para Giulio Ciccone, el italiano del Lidl Trek, 4 puntos para Nelson Powells, hasta hoy rey de la montaña. Estaba en juego los puntos montañosos para Powells, el de Lief. Y miren ustedes en el descenso lo que pasaba, se iba de rueda Lutsenko, pasaba por el costadito a Alaphilippe, que le decía tranquilo, no tienes que ir tan al límite, demasiado límite. La cantidad de puntos restantes en la montaña después de Powell Van Aert, quinto lugar sumó 2 puntos y Thibaut Pinot en el sexto lugar sumaba una unidad. Avanzamos para ver cómo estaban a 4 segundos nada más del grupo que los estaba persiguiendo, a Alaphilippe y a Lutsenko, pero también el grupo principal que estaba muy lejos, ¿no? A más de 6 minutos en realidad del grupo de fuga. El col de la Croix Free era el que nos esperaba a continuación. Y por supuesto, más corredores que intentaban ahora salir desde el fondo. Muchos grupos, muy fraccionada la etapa, hay que decirlo. Mientras que aquí veíamos a Curricosta, dorsal número 103, el corredor del Intermarché, que era el que había saltado precisamente del grupo de atrás. Y las mejores imágenes, por supuesto, con un Rui Costa que pasaba al lado del personaje del Diablo, ¿no? Personaje muy conocido allí en el Tour de Francia, siempre presente en las grandes vueltas. Lo vimos en el Giro de Italia y aquí, pues bueno, con su particular disfraz, saltando. Cuando veíamos a Rui Costa en la parte de adelante, aquí se iba quedando Marc Soler, o más bien Marc Soler, que quería no perder conexión con este grupo. Y el ánimo para estos corredores. Aquí de nuevo en la parte frontal, de nuevo con Giulio Ciccone, cuando ya estábamos pasando o a punto de pasar por el premio de montaña. Grupo numeroso con Rigobert Urán, que también se posicionaba adelante, Craddock, Mikel Landa, Wout Poels, Van Aert y Ciccone, entre varios más. Ya estaban a 160 metros de llegar precisamente al col de la Croix Free. Sobre 1477 metros sobre el nivel del mar separaban pedales. Giulio Ciccone nuevamente por delante de los protagonistas en la montaña para ganar el puerto. Giulio Ciccone, el nuevo rey de la montaña, ganando aquí en el col de la Croix Free. 10 puntos, segundo lugar Van Aert. 8 puntos Rigobert Urán de Lief con 6 unidades. En el tercer lugar pasó en el puerto Craddock del Jayco, 4 unidades. Mikel Landa, 2 puntos en el quinto lugar. Y Poels en el sexto lugar, 1 unidad. Repetíamos el ataque, la posibilidad desde adelante
para más ataques. Aquí Van Aert saliendo desde el fondo también, haciendo lo propio. Estaban a 21 segundos del grupo que venía adelante. Un Van Aert que quería ya de inmediato conectar con los de adelante para buscar la etapa. Fue la estrategia del Jumbo, estrategia que no iba a funcionar en el día de hoy. La verdad, hoy al Jumbo no le funcionó la estrategia, le funcionó el mano a mano que van a ver más adelante a Vingegaard resistiendo ante un Pogačar que también se la jugó con 2 fichas más sobre el cierre de la etapa del UAE. Estrategia que tampoco sirvió de nada, la verdad. Pero bueno, se intenta en el ciclismo. Y la verdad es que el UAE lo intentó. Cuando aquí veían ustedes la diferencia, 46 kilómetros de meta, 4.34 sobre el grupo donde estaba Nelson Powells. Y por supuesto el pelotón que no le importaba la fuga a casi 6 minutos. Marc Soler pasando por el premio del Col d'Avarice, sumando 2 puntos. Únicamente sumaban en este puerto los 2 primeros, por eso Marc Soler sumó 2 unidades y aquí Wout van Aert iba a pasar en el segundo lugar sumando 1 punto. Nada más, los 2 primeros sumaban puntos allí en el Col d'Avarice. Premio de tercera categoría. El resto de la fuga, donde estaba Rigoberto Urán aquí, un grupito que venía muy cerca, muy cerca de Van Aert y Marc Soler. Y avanzamos para ver la caída a 36 kilómetros, 400 metros en este resumen de D Sports de la etapa 15 de Chris Neylands, el corredor del Israel Premier Tesh. Neyland lamentablemente una caída en la bajada, agarrando una cara mañola. Y lamentablemente para él, bueno, se enredó y terminó yéndose hacia el muro del costado derecho. Y se iba a parar, iba a continuar, iba a terminar la etapa, hay que decirlo, Chris Neylands. Pero pues la caída sí no dejó de ser llamativa justo en esa curva. Van Aert, Powells y Marc Soler, los 3 corredores punteros. Le sacaban 30 segundos al grupo provisional que venía atrás donde estaba Rigoberto Urán. Y 6.39 a este grupo, que era el grupo principal, el pelotón principal, donde estaban, por supuesto, los que van a batallar por la general Vingegaard, Tadej Pogačar y compañía. Cabeza de carrera, mire cómo descendía. Aquí Marc Soler, el español, hoy en día con 29 años, ya rumbo a lo que iba a ser Côtes d'Amirance. Allí, al kilómetro 170 con 600 metros, por 888 metros sobre el nivel del mar, la altitud de este puerto de segunda categoría. Y aquí, atención con el espectáculo de Van Aert y de Wout Poels, el corredor neerlandés del Bahrein Victorious de 35 años. Marc Soler se empezaba a quedar Marc Soler, que iba a luchar pero no podía en este puerto de montaña. 7.37, la diferencia se ampliaba con respecto al pelotón principal. Por supuesto la fuga que iba a ganar. Côtes d'Amirance, ahí está, de segunda categoría, 12 kilómetros 700 metros de longitud, con la pendiente por ciento de 10.9 de pendiente media. Increíble, ¿no? Tremendo. Y aquí, atención, se quedaba Van Aert, se iba Wout Poels, atacaba 2 kilómetros 300 metros del premio de montaña. El experimentado de 35 años, neerlandés, misma nacionalidad, no. Porque Van Aert, recordemos que es belga. Y mire cómo se iba. Este fue el momento en el cual atacaba el corredor Wout Poels de Países Bajos, dejaba a Van Aert. Y aquí Marc Soler, que ya prácticamente llegaba a rueda de Wout van Aert, el español. Pero otra vez el arranconazo, el cambio de ritmo espectacular que metió Wout Poels, porque quería la victoria. El Bahrein Victorious. Aquí el aplauso del público a solo 10 kilómetros 400 de meta. Era lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Ahí nuevamente parándose en pedal. Fíjense ustedes aquí cómo se empezaba a quedar Wout van Aert. No le funcionaba la estrategia a Van Aert de ir por la etapa, pero tampoco le pudo dar una mano a su líder, Vingegaard, sobre el cierre de la etapa. Igual no la necesitó, hay que decirlo, el danés, que está intratable en la montaña. Ahí estaba Wout Poels, a 1,5 kilómetros de coronar el puerto de montaña, la Côtes d'Amirance. Y después, lógicamente, íbamos a tener la llegada. Este era un premio entrelazado.
Recuerden ustedes, subían, llegaban, coronaban el puerto de segunda categoría, había un descenso muy cortico y de inmediato la subida para el puerto de montaña de primera categoría en Saint-Gervais-Mont-Blanc, puerto de primera categoría en el cual iba a llegar ya la etapa. Van Aert se quedaba, definitivamente no estaba para luchar con Wout Poels, por más de que lo intentó, hay que decirlo que fue mucho más fuerte Poels, se la jugó a eso el Jumbo. Aquí el grupo que venía 1.46 con Mikel Landa, fíjense ustedes, con el propio Thibaut Pinot y el pelotón a 7.31, ya prácticamente sin muchas posibilidades por la etapa, ¿no? Pero la batalla para ellos iba a arrancar después en el puerto de primera categoría con el duelazo Vingegaard-Pogačar. Ahí está, miren. La subida de Wout Poels, ya a 100 metros de coronar el puerto de montaña, de llevarse entonces Poels 5 puntos, apúntenle 5 unidades para Wout Poels, que pasaba en el primer lugar. Van Aert venía a 37 segundos, iba a sumar 3 puntos. Después Marc Soler, 2 unidades en el tercer lugar del puerto de montaña. Y Guillaume Martin, que venía en el grupo perseguidor, iba a sumar 1 unidad. Saint-Gervais-Mont-Blanc arrancaba el puerto de montaña de 7 kilómetros con porcentaje de 7.7% de pendiente media. Pero miren ustedes, con rampas que iban a llegar hasta el 10.1% de pendiente. Ya prácticamente sobre el cierre, durísimo puerto de montaña. Para finalizar además la etapa, y Wout Poels en soledad, camino a la victoria, hidratándose muchísimo. Tantos años buscando victoria de etapa, lo iba a lograr. Y ahí estaba precisamente el grupo que venía atrás, con Mikel Landa, con Bergaudot y compañía, a 1.57, mientras que Van Aert había quedado flotando a 37 segundos. Y Marc Soler, que le daban la instrucción, ya no vas a luchar la etapa, déjate alcanzar. Y se iba a dejar alcanzar Marc Soler para tratar de darle una mano a Tadej Pogačar al cierre de la etapa. Era una estrategia del UAE. Y aquí atención con el corredor Thomas Picot, que cedía terreno, se quedaba Picot de Lineos. Ya esto ocurría a cola del pelotón. Y atención, avanzamos a falta de 2 kilómetros, 700 metros para la meta, porque aquí ya Adam Yates, fíjense, Rafa Majka, 2 fichas para Tadej Pogačar. Y Tadej Pogačar, que se queda únicamente con Sepp Kuss. Aquí el que se quedaba era David Gaudu, de ese grupo que venía de adelante. Y miren ustedes cómo Rafa Majka, después Adam Yates, después Pogačar, después Vingegaard, después Sepp Kuss, después Carlito Rodríguez y también Gaudu. Muchos no lo vieron, pero Gaudu estaba aquí en este grupo y Gaudu ya se empezaba a quedar. Ahí de fondo lo ven ustedes parándose en pedales. Así que con 10% de pendiente media, este era el grupo principal seleccionado. 3 contra 2 en el duelo Jumbo-UAE. Superioridad numérica para el equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Ya se retiraba Rafa Majka. Únicamente quedaba Adam Yates por delante de Pogačar. Aquí también se quedaba Sepp Kuss por detrás de Carlito Rodríguez, con lo cual era 2 contra 1. Adam y Pogačar contra Jonas. Así de simple. 3 corredores a falta de 2 kilómetros 300 metros. Pero ojo, porque por delante Marc Soler iba a esperar precisamente la llegada de Tadej Pogačar. Una pieza más, una ficha más para el UAE dentro de este ajedrez en bicicleta que se llama ciclismo. Vingegaard, ahí precisamente a rueda de Tadej Pogačar. Y aquí Wout Poels, cabeza de carrera. Miren ustedes, una victoria también histórica para Poels. Detrás de él iba Wout van Aert a 1 minuto y medio exactamente. La imagen que ustedes ven de Adam Yates con Pogačar. Y por supuesto con Jonas Vingegaard. Y avanzamos, nos metemos ya en el instante de la definición. Nuevamente con Adam Yates, pero ojo porque se le iba a sumar Marc Soler. Iban a ser 2 fichas, 2 piezas, mejor dicho, para Tadej Pogačar. Ya sobre el cierre de la etapa contra Vingegaard, que estaba solo
porque ya se había quedado Sepp Kuss, que lo acompañó, y Thies Benoit también lo acompañaron hasta casi que iniciando el puerto de montaña, pero adelante Van Aert no lo esperó, iba por la etapa, no hizo ni la etapa ni esperar a Vingegaard. Y Adam Yates soltaba a Pogačar y a Vingegaard tratando de desestabilizar un poquito al de amarillo, pero no señor, Vingegaard no se dejaba, estaba ya a rueda de Tadej Pogačar, no atacaba, aprovechaba el gasto energético del esloveno ante el danés, así de sencillo. Miraba de reojo Tadej Pogačar en este duelo mano a mano espectacular entre los dos mejores corredores del mundo en la actualidad. Impresionante, lo mejor de lo mejor con Pogačar y con Vingegaard, subcampeón y campeón respectivamente, y aquí ganaba Wout Poels. La celebración del Bahrein Victorious para la victoria de Wout Poels, pero todo, las miradas, los focos, la atención, la expectativa era en Pogačar y Vingegaard. Llegaba Wout van Aert, la verdad, nada que hacer a 2 minutos 08. Fíjense ustedes, aquí Carlos Rodríguez alcanzaba a Vingegaard y a Pogačar, y Pogačar que atacaba a 950 metros de la meta, atacaba Poggi, le respondía Vingegaard, intratable en la montaña Jonas Vingegaard, el campeón del Tour, respondiendo el ataque de Tadej Pogačar, no se le despegó ni un segundo, a rueda prácticamente del esloveno. Tremendo, vibrante duelo mano a mano, espectacular entre los mejores del planeta. Ahí estaba precisamente Jonas Vingegaard con una tranquilidad enorme, pero fíjense lo que iba a pasar. Ya Pogačar alcanzaba a Adam Yates y a Marc Soler, 3 contra 1, duelo táctico extraordinario, se le posicionaba por detrás Adam Yates, se le posicionaba detrás de Vingegaard, por delante de Vingegaard Pogačar, y por delante de Pogačar el que marcaba el ritmo era Marc Soler, que aquí se intentaba parar en pedales. Miren ustedes, ahí el ibérico a 500 metros se retiraba Marc Soler, y ahora sí quedaba el mano a mano entre Poggi y Jonas. A 400 metros intentaba despegársela, porque grande Vingegaard, no se le dejaba al esloveno, no le perdió nunca la rueda, con 10% de pendiente media, vibrante definición, maravilloso lo que hacía Vingegaard, intratable en la montaña, sobre un Pogačar que parecía hoy le iba a sacar algunos segundos, y nada, todo quedaba igual. Y en la curva, fíjense ustedes, con 15 kilómetros por hora, de nuevo se paraban pedales, Tadej Pogačar, pero le iba a mostrar también los dientes Vingegaard, ahí por el costado derecho de sus pantallas. No se sentaba Vingegaard, que le pasaba por el costado. ¡Qué grande Vingegaard! Exigiendo a Pogačar, y Poggi, que tampoco desistía, como un batallador, un guerrero tremendo, cruzaban la meta. A casi 6 minutos 6 segundos del ganador Wout Poels. Todo igual en la general, no se movió. Qué triunfazo el de Wout Poels, también hay que decirlo. Es especial para mí, dice Wout Poels, dedicado siempre a Gino, la victoria que tengamos o que tenemos en este Tour, pero para mí es algo glorioso a mis 35 poder ganar una victoria de etapa en un Tour de Francia. Bueno, vibrante, nunca es tarde, no hay que dejar de soñar, no hay que dejar de pedalear en la vida, y eso nos enseña Wout Poels, que a sus 35 consigue por fin una victoria de etapa. 2:08 llegó Van Aert, Bourgadeau, Craddock, Landa, Pinot, Martin, Esquemols, Guglielmi y Barguil, los 10 primeros de la etapa. Jonas Vingegaard sigue siendo el líder con 10 segundos de diferencia sobre Tadej Pogačar. Atención, podio que le pertenece a Carlito Rodríguez a 5:21, a 5:40 Adam Yates, a 6:38 Hindley, después Kuss a más de 9 minutos, Bilbao, Simon Yates, Gaudu, completando el top 10 de la general. Jasper Philipsen, el líder de la clasificación verde de los puntos. Ahí está precisamente, con Jasper Philipsen, 323 puntos sobre 179 de Pedersen y 178 de Coquard. Ahí está el rey de la montaña, que es Giulio Ciccone. Tremendo, Giulio Ciccone, del líder 3, que es el rey de la montaña, con 58 puntos, los mismos que Nelson Powells. Después aparece Vingegaard con 54, Pogačar 48, Van Aert 47 entre los 5 primeros.
de la clasificación montañosa. El líder de los jóvenes, Tadej Pogačar, el esloveno. Imparable. 5 minutos 11 segundos sobre Carlito Rodríguez, más de 14 sobre Felix Gall. El austriaco de el AG2R Citroën. Muy bien, nos despedimos. Quien le relató Camilo Castellanos esta vibrante, emotiva etapa en la cual Vingegaard intratable en la montaña, pero quedará el día lunes de descanso. Igual vamos a tener resúmenes. Y por supuesto el día martes la contrarreloj individual de este Tour de Francia. Está buenísimo. Quien le relató Camilo Castellanos. Continúen ustedes con la programación de D-Sports. Hasta la próxima.